Estas son las noticias más importantes de la semana en el mundo de la tecnología y comenzamos con Google porque hubo evento en donde presentaron pues nuevo hardware, es decir, nuevos dispositivos de esta marca, sobre todo en el área de pues lo que podemos llamar el hogar inteligente, pero también nuevos celulares. Nos encantaría hablar a profundidad de los dos modelos Pixel que presentó Google. Como ustedes saben, Pixel es la marca especializada de teléfonos móviles de Google. En un principio, hace muchos años, cuando empezaron haciendo su sistema operativo, pues digamos que los fabricantes como que no tenían muy buen gusto, hacían muchas modificaciones al sistema operativo. Google se hartó y lanzó un primer programa llamado Nexus, los dispositivos Nexus de Google, que intentaban darnos celulares con una versión, digamos, más pura, sin modificaciones de su sistema operativo Android. Y eso pues evolucionó a lo que ahora conocemos como Pixel, que son estos nuevos dispositivos que se han vuelto un poco más populares, tienen digamos más apoyo por parte de Google, más publicidad, más mercadotecnia, pero les digo, nos encantaría hablar a profundidad sobre los nuevos dispositivos Pixel de Google, pero la verdad es que no vale la pena porque no se van a conseguir en México. Sí, por supuesto, habrá uno que me diga, yo compré uno a través de una tienda en línea, me lo enviaron directamente de Estados Unidos o de otro país del mundo, claro. Pero recuerden que cada vez que compramos un teléfono que no está siendo oficialmente vendido en México o cuya marca no tiene una representación oficial, pues corremos el riesgo de que si hay un problema, pues no nos hagan válida la garantía. Pero bueno, aún así presentaron dos modelos, efectivamente el Pixel 5 y el Pixel 4a 5G. ¿Cuáles son las dos características o las características más importantes de estos dos dispositivos? Pues uno es que ambos tienen ya soporte para las nuevas redes de telefonía 5G, para la quinta generación de redes inalámbricas, que como ustedes saben nos ofrecen pues mayor velocidad al momento de enviar o recibir información. De nuevo, esto sería una noticia magnífica si en México tuviéramos ya soporte de parte de alguna compañía de telefonía de estas nuevas redes 5G. Hasta donde sabemos, todavía en ninguna ciudad de nuestro país se incorpora esa tecnología, están en proceso y seguramente dentro de unos meses o quizás unos años ya lo veremos funcionando, pero quizás esa sea una de las razones por las cuales es un hecho que ninguno de estos dos modelos estará disponible en México. Lo interesante quizás es que incorpora, por ejemplo, el teléfono, el famoso Pixel 5, una serie de características que lo acercan a los teléfonos, llamamos premium. Por ejemplo, que su pantalla es de 90 Hz. Por supuesto, la cámara fotográfica de los teléfonos Pixel es lo que los diferencia enormemente de la competencia. La tecnología de inteligencia artificial que utiliza Google en sus dispositivos no tiene comparación. Sin embargo, llama la atención que parece que Google apostó ahora por hacerlos más accesibles, más económicos. Insisto, no se venderán en México, pero en los Estados Unidos están vendiéndose a precios muy accesibles. El Pixel 5 estará vendiéndose a $699 y no trae el mejor procesador que actualmente existe en el mercado. Entonces, lo que quiero decir es que Google parece que se fue a un punto intermedio en un dispositivo que tiene ciertas características que solo los mejores celulares Android tienen. Otra vez la pantalla, la cámara fotográfica, el diseño en general muy limpio del teléfono. Pero hay que recordarlo, tiene un procesador de gama media y eso lo hace un poco más económico. Lo mismo sucede un poco con el 4A, que ya tiene soporte 5G, tiene una pantalla ligeramente más pequeña, pero también tiene un procesador que podría ser considerado como de gama media y eso sí estará en $499 en los Estados Unidos, muy económico. Quizás lo que Google quiere hacer ahora es, bueno, pues si quieren comprarse un teléfono muy premium, ya tenemos la oferta de marcas como Samsung en particular, Motorola con algunos de sus nuevos dispositivos, LG por supuesto, marcas como OnePlus, Xiaomi por supuesto. Ya parece que hay una oferta suficientemente atractiva para los que quieren un gran teléfono Android, pero para aquellos que quieren un gama media y competir por ejemplo con los nuevos iPhone SE, parece que eso es a donde le está apuntando Google con sus nuevos modelos de teléfonos Pixel. Pero no fue lo único que presentó Google y quizás esto es lo más atractivo y quizás esto sí lo veremos en México y es su nuevo Chromecast, pero que es muy diferente a lo que habíamos visto antes. ¿Qué es un Chromecast para aquellos que no tengan ni la menor idea de qué significa Chromecast? Pues es un dispositivo que se conecta al puerto HDMI de nuestras televisiones y sobre todo hace unos años que no era tan común que existieran las televisiones inteligentes, pues nos ofrece una entrada económica, digamos, bastante accesible para ver
Netflix, Amazon Prime, HBO o YouTube o cualquier otro servicio de transmisión de video en línea. Es decir, de alguna manera es un dispositivo que nos vuelve inteligente cualquier televisor que tenga un puerto HDMI. Obviamente hoy en día muchos dirán, bueno, ya cualquier televisión es inteligente. Sí, pero hay unas, las más económicas, que traen unos sistemas operativos espantosos, horribles, difíciles de usar y sobre todo lentísimos. Entonces creo que para ese público Chromecast sigue siendo una buena opción. Lo interesante del nuevo Chromecast es que trae un control remoto y eso sí cambia mucho la cosa. Les voy a decir por qué. Yo soy usuario o llegué a utilizar los Chromecast y para uno que es más o menos avesado en estos temas de la tecnología, está padre porque tú desde tu teléfono lanzas, por así decirlo, el contenido, los videos de Netflix o de YouTube a tu pantalla y es muy cómodo. Pero de repente con personas de la tercera edad, con adultos mayores, con gente que no es muy... que no sabe usar muy bien la tecnología, pues puede ser un poco raro no tener un control remoto físico, apretar unos botoncitos para subir o bajar el volumen. Luego, si esa cosa se te desincronizaba o dejaba de conectarse con la red Wi-Fi, sí era un poco molesto y engorroso volverlo a conectar y solo alguien con mucha paciencia y conocimientos podía hacerlo. Entonces, esto hace que, en pocas palabras, el nuevo Google Chromecast se parezca mucho más a un Apple TV, mucho más a un Roku y además con una nueva versión de su sistema operativo llamado Google TV, que es muy interesante porque a diferencia de los otros servicios, en particular de Roku, lo que hace es ponernos todos los contenidos que pudieran ser relevantes para nosotros en una misma pantalla. Es decir, en lugar de que tengas que hacer clic en Netflix, clic en HBO, clics en Amazon Prime, combina tus programas más vistos o recomendaciones personalizadas en una sola pantalla. Es decir, en lugar de fragmentar los servicios de transmisión de video en línea, los reúne y los pone, digamos, de manera más accesible, más intuitiva para quienes compren este producto. Esperemos que llegue a México. Creo que es una muy buena alternativa para todos aquellos que ya tienen una televisión muy viejita. Va a soportar resolución 4K. Entonces, si tenemos una televisión más moderna y que no nos gusta el sistema operativo, también puede ser una buena alternativa esta nueva versión del Chromecast de Google. Y ya para terminar, también presentaron Nest Audio, una de sus nuevas bocinas inteligentes que viene a sustituir lo que conocíamos como Google Home. En particular, no es que incorpore ninguna cosa revolucionaria, es simplemente un nuevo diseño y asegura a la gente de Google que tiene hasta 75% más volumen que el modelo anterior. Es decir, con una bocina de estas van a poder perfectamente armar un merequetengue, una fiesta tremenda en su departamento. Yo tengo un Google Home Mini, en la bocina chiquitita, y la verdad es que es más que suficiente para cuando tenemos reuniones. Si ustedes son de los que gustan tener musiquita de fondo mientras la gente habla, la verdad es que es más que suficiente, pero todo parece indicar que este nuevo dispositivo Nest Audio verdaderamente va a ser una bocina que va a llenar de música todos los rincones de su casa. Esas son algunas de las cosas que presentó Google esta semana. Díganos ustedes cuál de todas les llama más la atención, cuál de todas se van a querer comprar si es que llegan todas a México, cuál será. Y noticias interesantes, importantes y buenas del ecosistema del emprendimiento mexicano. Esto, ¿a qué se llama ecosistema? La verdad es que si ustedes se preguntan siempre qué palabra tan rimbombante, pues estamos hablando un poco de la conjunción de actores interesados en que haya cada vez más startups, es decir, empresas que utilizan la tecnología para crecer exponencialmente, startups, es decir, empresas que tienen el potencial de escalar y de convertirse en empresas muy grandes en poco tiempo, insisto, generalmente con ayuda de la tecnología. Y hay un término en particular que son los famosos unicornios. Y se habla de que, por ejemplo, Uber en su momento fue un unicornio, una de esas empresas que tienen un potencial de crecer de manera exponencial y de establecerse en otros países muy rápidamente, pero que sobre todo llaman mucho la atención de los inversionistas porque ven un potencial enorme de tener retornos gigantescos en relativamente poco tiempo y entonces les apuestan, les invierten. Y entre más haya inversionistas que meten su lana a una startup, más es el valor que tiene una startup, y aquellas startups que llegan a tener un valor superior a los $1,000 millones son conocidas como los unicornios. Bueno, México ya tiene su primer unicornio. La startup Kavak se ha convertido en la primera startup mexicana en llegar a esta cifra de $1,000 millones de evaluación.
lo cual la hace un referente, por supuesto, en el ecosistema de emprendimiento mexicano. Si ustedes no conocen Kavak, pues se trata de una empresa de compra y venta de coches, de vehículos usados, que obviamente utiliza internet y la tecnología para conectar compradores con gente que quiere adquirir uno de estos vehículos. Con esto, pues, de alguna u otra manera, y creo que esto es lo más importante, se siente un precedente de que sí es posible construir grandes empresas innovadoras en México. Muchos, hace 10 o 15, de hecho hace 10 años, había muchos escépticos sobre si en México este ecosistema que requiere, pues obviamente, emprendedores, gente que tenga una idea, inversionistas que sean capaces de dar este financiamiento, gobiernos que hagan su parte, faciliten crear una empresa, que hagan más fácil llevar a cabo todos los trámites necesarios, pero que también que establezcan vehículos como lo fue en su momento el INADEM, el Instituto Nacional del Emprendedor, para conectar a estas personas entre sí, también para subsidiar a veces organizaciones que se dedicaban a impulsar a los emprendedores. Cuando se da esta combinación de actores es que podemos soñar con que haya unicornios en nuestro país, y todo parece indicar que lo logramos. Ahí va la cosa, a pesar de que es muy difícil ser emprendedor en México, crear tu propia empresa, parece que ya lo estamos consiguiendo, y Kavak es la primera, esperamos, de muchas, que se vuelve el unicornio mexicano. Esperemos que pronto tengamos más y esperamos que pronto las tengamos aquí, por supuesto, en este espacio que es Cuerpo. ¿Quiénes creen que regresan al Senado de los Estados Unidos? Pues sí, otra vez va a estar ahí Mark Zuckerberg, otra vez va a estar ahí la gente de Google, pero ahora se le suma Jack Dorsey, probablemente el fundador y director general de Twitter. ¿Por qué han sido citados una vez más al Senado estadounidense? Pues porque quieren hablar con ellos sobre libertad de expresión y en particular sobre las leyes que posibilitan que estas empresas, pues digamos, no tengan tanta responsabilidad sobre lo que publican los usuarios dentro de sus plataformas. ¿Y por qué es importante esto? Pues porque se ha vuelto un tema súper político. En particular, el presidente Donald Trump está queriendo revertir una legislación en particular que es conocida como la sección 230 de una ley de comunicaciones que se publicó en 1996, que establece justamente que las empresas de internet en los Estados Unidos no tienen responsabilidad directa, o, para decirlo de otra manera, no pueden ser demandadas por lo que sus usuarios publiquen en sus plataformas. Y eso ha permitido que de alguna manera las redes sociales, como las conocemos hoy en día, tengan este éxito que tienen, porque no tienen que enfrentarse a broncas legales cada vez que alguno de nosotros pone una guarrada, una mentira o una cosa que francamente viola la ley dentro de estas redes sociales. Pero esto tiene sus pros y sus contras. Trump está harto de que lo censuren, porque de alguna otra manera esto les da autonomía a las empresas para decir qué va y qué no va en su plataforma, qué pueden quitar y qué no. Y como sabemos recientemente, tanto Twitter como Facebook han sido muy estrictas con lo que el presidente estadounidense publica, sobre todo en torno a la pandemia y temas aún más delicados como los derechos civiles o la represión. Y han, digamos, mostrado etiquetas que buscan advertirle a la gente que lo que va a leer pudiera ser violatorio o pudiera ir de alguna ley, o pudiera ir más específicamente en contra de las recomendaciones que se están dando por temas, por ejemplo, de la pandemia. Y eso no le gusta a Trump, no le gusta que el presidente de Estados Unidos se sienta sometido a lo que unas empresas dictan de manera autónoma. Uno pensaría, bueno, pues entonces los demócratas están en contra de que Trump haga esto. Pues no, hay muchos demócratas, de hecho, empezando por ni más ni menos que el candidato presidencial Joe Biden, que también ha dicho que se tiene que revisar esta ley, porque al revés, ellos creen que las empresas deben tener mayor responsabilidad a la hora de vigilar y, en su caso, dar de baja lo que la gente publica en ellas. Es un tema complejísimo y que vale la pena comentar, porque ustedes dirán, bueno, pues en el gabacho. No, espérense, acuérdense que estamos hablando de Facebook y Twitter y muchas otras redes sociales que son también las más utilizadas en nuestro país. Entonces, si vemos más censura y más posibilidades de que estas empresas tengan que retirar contenidos a petición del gobierno o por iniciativa propia, pues esto afecta sin duda alguna la libertad de expresión y potencialmente el negocio de estas empresas. Entonces, el Senado de los Estados Unidos ha citado a los directores generales de Facebook, Google y Twitter justamente para discutir el tema de esta ley que les permite un poco tomar estas decisiones sobre la libertad de expresión dentro de sus mismas plataformas. Estaremos atentos porque obviamente también dependerá mucho qué suceda en la elección de noviembre en los Estados Unidos, pero ahorita más que nunca hay tensiones muy fuertes entre las redes sociales y el gobierno de los Estados Unidos. Y ya que estamos hablando de tensiones entre gobiernos y empresas de tecnología, pues ahora hay tensiones ni más ni menos que entre China y Google. Y a mí me huele muchísimo que esto es, pues hay que decirlo así, venganza, o al menos una respuesta a las presiones que sabemos ha hecho Donald Trump en contra de empresas chinas en los Estados Unidos, en particular de TikTok y de Huawei. ¿Por qué lo estamos diciendo? Pues porque resulta que ahora el gobierno chino
Dicen medios estadounidenses, en particular agencias de noticias como Reuters, dicen que va a iniciar una investigación por prácticas monopólicas en contra de Google y en particular por cómo ha, digamos, llevado su negocio de los sistemas operativos para dispositivos móviles, es decir, Android. Dicen las autoridades chinas que Google se ha aprovechado del dominio que tiene su sistema operativo para afectar a sus competidores en territorio chino. A mí me huele esto que es totalmente una represalia por la presión que el gobierno estadounidense ha ejercido en contra de Huawei en particular, y entonces por supuesto que los chinos dicen, ah sí, Donald Trump, pues si tú estás queriendo ahorcar a la gente de Huawei, nosotros podemos hacer lo mismo con la gente de Google en nuestro territorio. Y pues imagínense, Google, en particular el sistema operativo Android, pues está operando, vaya la redundancia, en la gran mayoría de los teléfonos que se venden no solo en China, sino en el resto del mundo. Por lo tanto, si el gobierno chino va en serio y en serio quiere sancionar o limitar cómo Google hace negocios con Android en su territorio, podría ser un golpe tremendo. Era de esperarse. Una vez que te metes y que hay broncas entre países, las consecuencias pueden ser enormes e inesperadas, y ya veremos cómo verá a Google con su nuevo rival, el gobierno chino. Y ya para terminar, no podemos dejar de mencionar, por supuesto, un nuevo paro internacional, casi mundial, que se va a dar de trabajadores que trabajan o que utilizan plataformas como Uber Eats o Didi Food o Sin Delantal u otras tantas que existen en nuestro país para entregar comida a domicilio. Específicamente dicen que el próximo 8 de octubre en México y en otros 12 países van a hacer un paro porque buscan justamente que estas empresas de tecnología los reconozcan como trabajadores y les den todas las prestaciones y derechos que les corresponden según la ley. ¿Por qué sucede esto? Pues porque sabemos que también en California hay un estira y afloje, y hay de hecho ya una decisión más contundente de parte de las autoridades para obligar a empresas como Uber en particular para reconocer en este caso a los choferes de vehículos Uber como sus trabajadores y por tanto darles beneficios como salario mínimo, seguridad social, etc. Entonces ese ejemplo de lo que está ocurriendo con Uber, con su división de choferes y con su servicio de transporte privado, pues está siendo el ejemplo que muchas empresas quieren seguir también en el tema de los repartidores de comida, y por eso se han unido muchas organizaciones locales que agrupan a los repartidores en todo el mundo para hacer este paro internacional. Ya veremos cuál es la reacción de las empresas ante este paro. Creo que nosotros como consumidores también tenemos mucho que decir y sabemos que muchos de los repartidores pues a veces se juegan a la vida en las calles de la Ciudad de México en medio de tormentas brutales y tienen la presión de entregar a tiempo, y la propina que nosotros le damos o la comisión que eso se lleva podría no ser suficiente para asegurarles pues un bienestar mínimo y unas tranquilidad de saber que si algo les sucede en su trabajo estarán cubiertos en caso de un accidente o una situación aún peor. Ya veremos, ojalá esto tenga consecuencias y que vaya evolucionando el tema o se vaya legislando para que todos estos trabajadores también puedan tener todos los beneficios que otras personas gozamos al ser reconocidos como trabajadores de tiempo completo en nuestras empresas. Hey, antes de que te vayas, yo soy Diego Mendiburu y te recuerdo que puedes darle like a este video si te gustó, o mejor aún, suscríbete al canal para que te llegue una notificación cada vez que tengamos nuevo contenido. Recuerda que generalmente los lunes subimos las noticias, los miércoles tenemos la entrevista con el invitado y el jueves tenemos las recomendaciones. Suscríbete a nuestro canal y dale like a nuestros videos.